Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. ¿Qué tal? En nuestro tema sobre los enemigos de la fe católica, vamos a hablar hoy sobre la nueva era o movimiento New Age. ¿Cómo podemos nosotros describir este complejo movimiento? Es un movimiento social, cierto, pero también es un movimiento religioso, aunque muchos prefieren no utilizar esa palabra de religioso, sino más bien espiritual, porque la palabra religión tiene un significado negativo para muchas personas. Los que siguen la nueva era tienen una imagen negativa de la religión, pero aunque no lo quieran admitir como tal, el New Age o nueva era es una religión. El cardenal Paul Poupard afirma que se trata de una nueva religiosidad que asume muchas características de la gnosis eterna. Y en su obra Religiones y sectas del mundo, afirma el cardenal que el fenómeno de la nueva era, juntamente con otros nuevos movimientos religiosos, es uno de los desafíos más urgentes para la fe cristiana. Se trata de un desafío religioso y al mismo tiempo cultural. La nueva era propone teorías y doctrinas sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo que son incompatibles con la fe cristiana. Y además, la nueva era es síntoma de una cultura en profunda crisis y a la vez una respuesta equivocada a esta situación de crisis cultural, a sus inquietudes e interrogantes, a sus aspiraciones y esperanzas. Es muy recomendable la lectura de un documento que salió del Vaticano llamado Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre New Age. Es un documento importante que aclarará muchas dudas en estos tiempos confusos y agresivos contra la Iglesia Católica. Evidentemente la Iglesia se preocupa por este peligro que se extiende en nuestros días y que se infiltra en nuestras creencias e ideas de una manera sutil y al mismo tiempo poderosa. Este movimiento de la nueva era se comenzó a difundir desde los tiempos de la Revolución Francesa, pero es una variante del esoterismo de Occidente y podemos decir que tiene sus orígenes desde los grupos gnósticos que surgieron en los primeros tiempos del cristianismo y que se fueron afianzando en Europa. Charles Darwin y el movimiento evolucionista también tuvieron influencia en la nueva era, sobre todo por el interés que despertaron estos poderes ocultos o fuerzas espirituales dentro de la naturaleza, y así se fue creando lo que hoy conocemos como New Age o Nueva Era. Se llama Nueva Era porque los que creen en todo esto dicen que nos encontramos en el final de un ciclo astronómico del zodíaco, que es el ciclo de Piscis, para iniciar una nueva era que es la de Acuario. En los años 60 apareció una exitosa obra musical llamada Hair, en donde se decía que estábamos en la era del alba de Acuario, una era basada en la armonía, en la comprensión, en el amor, que la era de Piscis fue la era del cristianismo y que ya había pasado para dar paso a la era de Acuario y que el cristianismo poco a poco iría perdiendo influencia para abrir paso a una religión universal más humana. La manera de pensar de hombres y mujeres sería totalmente transformada para abolir toda forma de división entre los sexos. Los seres humanos asumirían una forma de vida andrógina, de la cual hablamos en el episodio anterior sobre la masonería, es decir, un estilo de vida en donde hombres y mujeres tendrán características de uno y el otro sexo. Para la nueva era, Dios se reduce a energía cósmica. Dios no es un ser personal, no es alguien, como nosotros lo percibimos los cristianos y como fue revelado por Cristo, sino que Dios es algo que está dentro de todo el universo y en cada uno de los seres y de las cosas.
La famosa actriz Shirley MacLaine decía, todo es Dios, nosotros somos Dios, yo soy Dios. Por lo tanto, aquí la nueva era no admite redentor alguno. El mundo no necesita un salvador porque todos somos Dios. Los que siguen esta vaga espiritualidad creen que el universo está sometido a un proceso de degeneración continuo y que cuando termine esa degradación ética de las personas, se va a iniciar un nuevo cíclico cósmico igual que los anteriores. La Tierra, a la que llaman Gaia, es un gigantesco ser vivo y divino, por eso hay tanta obsesión por la ecología. Se trata de reemplazar al Dios Padre de los cristianos, considerado como un Dios opresor, representante de la violencia, del machismo. Se le trata de suplir por la diosa Tierra, que es esta divinidad femenina. Evidentemente, la nueva era está impregnada de esta filosofía o hasta teología feminista. En cuanto a Jesucristo, la nueva era distingue entre el Jesús hombre que vivió en la tierra y el Cristo cósmico o la energía crística. Según ellos, descendió esta energía sobre Jesús cuando fue bautizado en el Jordán, y es la misma energía que bajó sobre otros grandes iluminados o fundadores de religiones como Buda. Si Jesús fue el Cristo en la era de Piscis o en la era cristiana, ahora en la nueva era de Acuario, esta tendrá su propio Cristo y será llamado Maitreya, que según ellos nació ya en Jordania, este individuo en el año 1942. Por otra parte, Lucifer, simbolizado por el arco iris de los 6 colores, como es la bandera del movimiento gay, es considerado el ángel de la luz interior del hombre. Recordemos en el episodio anterior lo que dijimos de la masonería. A la Virgen María la describen como una representación del mito eterno de la diosa madre, y por eso consideran que los santuarios marianos son centros de energía crística o cósmica. Para ellos, el hombre estaría compuesto por un cuerpo material y un cuerpo astral, que sería el alma, sería como un cuerpo energético. El aura sería como una manifestación de este cuerpo astral y que es considerada capaz de tener una vida propia separada del cuerpo físico. Para la nueva era, el cuerpo resucitado de Jesús sería un cuerpo astral. Creen también en la reencarnación de las almas sometidas a la ley del karma, como creen los hindúes y los budistas. La nueva era afirma que no existe el mal como tal cosa. El mal es lo que cada uno cree que es. La ética entonces depende de la situación en que cada uno se encuentre. O sea que no existe una moral absoluta. Por lo tanto, toda conducta es aceptable en ciertas circunstancias. Los seguidores de la nueva era creen en Dios de diversas maneras, porque hay que señalar que no todos obedecen al mismo patrón. La nueva era es algo bastante difundido y confuso al mismo tiempo, ¿no? Con muchas creencias. Hay 3 modelos básicos sobre la idea de Dios. Primero, un modelo ateo, en donde se afirma que Dios no existe, solamente la evolución del hombre es la clave de todo, y muchos seguidores de la nueva era tienden, por lo tanto, a ser humanistas, sin ninguna divinidad que los salve. El hombre se salva a sí mismo. Otro modelo de la creencia en Dios es el Dios panteísta, del que ya hablábamos, es decir, existe una fuerza o energía universal, impersonal, que existe en todas partes y por lo tanto cada persona es Dios, cada ser es esencialmente divino. Y el tercer modelo es el politeísta, la creencia en muchos dioses. Muchos que tienen la mentalidad de la nueva era adoran a dioses paganos, incluyendo el dios de la naturaleza, el dios del Buda,
el Shiva, que es el dios de la destrucción, y hasta adoran al propio Lucifer o Satanás. También adoran a Isis, la diosa del sol, quien es bastante popular entre los movimientos feministas, los movimientos antivida, los masones y el movimiento ecológico. Vamos a continuar hablando en el próximo episodio sobre este movimiento gnóstico actual, la nueva era, sus peligros y alcances. Mientras tanto, que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.